La jaula y el susurro. El viento frío soplaba a través de la superficie del extraño planeta, y el cielo estaba oscuro con espesas nubes y relámpagos que destellaban en la distancia mientras Jack se movía a través de la entrada en ruinas de la antigua base de investigación con sus botas, crujiendo sobre vidrios rotos y metal. Y su aliento empañaba el aire mientras entraba al silencioso edificio con solo el zumbido de las máquinas y el eco distante del agua goteando rompiendo el silencio. Y sostuvo su linterna firmemente mientras escaneaba el largo pasillo que tenía frente a él, cubierto de polvo y extrañas marcas en las paredes que parecían escritura, pero no en ningún idioma. Él lo había visto antes de venir a este planeta en busca de tecnología perdida y tal vez algo para vender en la Tierra y nada más. Y pensó que este lugar estaba abandonado y olvidado por el tiempo. Pero algo no estaba bien en el momento en que entró, como si las paredes lo estuvieran observando y el aire fuera pesado y lleno de secretos. Y caminó lentamente hacia el interior de las instalaciones, siguiendo las viejas señales que apuntaban hacia algo llamado Sección B, que estuvo restringida hace mucho tiempo. El pasillo se abrió a una gran habitación con luces rotas parpadeando arriba y grandes jaulas de vidrio alineadas contra las paredes. Algunas estaban destrozadas y vacías, y otras aún contenían cosas que Jack no podía entender. Y su estómago se revolvió cuando vio una jaula con una criatura dentro que parecía mitad humana y mitad máquina con cables que salían de sus brazos y sin rostro donde debería haberlo. Y se dio la vuelta y siguió adelante y se dijo a sí mismo que debía mantener la calma y concentrarse y encontrar algo útil antes de dejar atrás esta pesadilla. Pero entonces oyó la suave voz de Ida detrás de él como un susurro llevado por el viento y se congeló y se giró lentamente y allí detrás de una de las jaulas la vio. Una pequeña figura sentada en la esquina con las rodillas pegadas al pecho y grandes ojos brillantes que lo miraban no con miedo sino con esperanza y no parecía tener más de 10 años y su piel estaba pálida con un suave brillo azul y su cabello flotaba ligeramente como si el agua la rodeara y cuando volvió a hablar su voz era tranquila como si no quisiera que la habitación la escuchara. ¿Puedo tener un papá ahora, por favor? Jack parpadeó y se acercó más y la niña presionó sus pequeñas manos contra el cristal y vio cicatrices corriendo por sus brazos y su ropa estaba rota y vieja y sus dedos temblaban y algo dentro de él se movió algo profundo y viejo. Algo que dolía y se arrodilló frente al cristal y le preguntó quién era y qué era este lugar y por qué estaba allí. Me sacaron de mi mundo, dijo con voz temblorosa pero firme. Dijeron que yo era especial. Dijeron que mi madre era peligrosa. Pero yo solo quiero volver a casa. Solo quiero una familia de nuevo. Y esperé que alguien viniera. Y entonces te vi, Jack. Sintió que su corazón se retorcía. Y miró a su alrededor y vio el número encima de la jaula. Decía, sujeto 47B y inferiores. Que una pequeña etiqueta diga propiedad de Earth Defense Lab. Y se quedó sin aliento porque conocía ese nombre. Había trabajado para ellos hace mucho tiempo. Antes de renunciar, antes de perder a su hija en un accidente y dejar todo atrás. Y ahora había otra chica en una jaula pidiendo ayuda, pidiendo algo. Nunca más podría dar nada más. O tal vez solo tal vez algo que pudiera usar. ¿Es tu madre? Él preguntó. Y la niña señaló hacia un pasillo oscuro más allá de una puerta metálica cerrada y dijo, la mantienen allí. Dicen que es demasiado fuerte. La lastiman cuando lucha. Pero ella me dijo que esperara que alguien vendría y ahora estás aquí. Dex se levantó y caminó hacia la puerta e intentó abrir el panel, pero estaba cerrado con una luz roja parpadeante, acceso denegado. Y dio un paso atrás y miró a la niña que ahora lo observaba con esperanza en sus ojos y susurró nuevamente. ¿Puedo tener un papá ahora, por favor? Sintió que las palabras lo golpeaban más fuerte que cualquier arma. Y miró hacia otro lado, apretó los puños y se dijo a sí mismo. Esta no era su lucha, no era su problema, sino algo más profundo. Tiró de él y él la miró y dijo, lo intentaré. Volveré por ti y por tu madre. Se giró para irse, pero entonces oyó un sonido al final del pasillo, un suave ruido metálico. Luego otra, y luego una voz en off, un orador que dice, movimiento. Detectado en el sector B,
prepárense para el bloqueo, y Jack maldijo en voz baja y corrió de regreso. El camino por el que vino fue cuando las luces de arriba se pusieron rojas y las sirenas empezaron a destellar. Y la niña lo vio desaparecer y sostuvo sus manos contra el vidrio mientras la puerta estaba detrás. Su puerta se cerró, sellándola adentro nuevamente. Y en el oscuro silencio que siguió, susurró una última vez a nadie. Por favor, vuelve. Plan de escape de papá. En las sombras, Jack corrió por el oscuro pasillo con solo las luces rojas de advertencia como guía. Su camino y el aire frío se sentían más pesados con cada paso mientras la vieja base cobraba vida a su alrededor con máquinas despertando y alarmas, llorando como fantasmas en una tumba de acero, y la voz en el altavoz seguía repitiendo las mismas palabras frías que decían seguridad. Se detectó una brecha y el bloqueo está en curso. Regresó a su estación. Y Jack sabía que le quedaba poco tiempo antes de que todo el lugar se convirtiera en una trampa y la chica de la jaula se perdiera para siempre. Se agachó detrás de una gran caja de metal mientras dos robots de patrulla avanzaban. Escaneó el área con luces azules y contuvo la respiración hasta que pasaron. Y luego se deslizó por otro pasillo y se encontró en una sala de control llena de polvo, monitores rotos y cables enredados como enredaderas muertas en el suelo. Y cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella, tratando de pensar, tratando de respirar, tratando de planificar. La pared era una pantalla que todavía funcionaba y mostraba distintas imágenes de cámaras de los alrededores de la base. Y la buscó hasta que la vio. La niña estaba sentada tranquilamente en su jaula y miraba el cristal como si esperara algo, y él sintió ese mismo dolor agudo en el pecho, y se dijo a sí mismo que no la dejaría allí, sin importar lo que costara. Y luego vio otra transmisión que mostraba los niveles inferiores etiquetados como sector D y mostraba una habitación llena de cadenas eléctricas colgando del techo. Y en el medio había una figura alta con piel brillante y cabello plateado y ojos cerrados como si tuviera dolor. Y Jack sabía que esta era su madre. Ella parecía fuerte incluso en quietud. Y podía ver marcas de quemaduras en las paredes alrededor de su celda y marcas negras quemadas en el suelo. Y adivinó por qué la mantenían más adentro, porque ella no era solo una prisionera. Ella era algo que temían y tal vez, algo que nunca podrían controlar. Y se preguntó qué le habían hecho a ella, qué le habían hecho a la niña y a otros que nunca debieron estar aquí. Jack encontró un viejo casillero en la esquina. Y dentro había un juego de herramientas polvoriento y un chip de datos etiquetado como anulación de emergencia. Y sonrió por primera vez en días porque tal vez la suerte todavía estaba de su lado. Y agarró el chip y corrió de nuevo al pasillo, agachado, rápido y en silencio, y las luces parpadeaban sobre él como estrellas parpadeantes. En un cielo moribundo, llegó a una terminal bloqueada cerca del área de la jaula e insertó el chip y contuvo la respiración mientras la pantalla cobraba vida y pedía un código. E ingresó, el único que recordaba de sus viejos tiempos, y por un momento no pasó nada. Y luego la pantalla se puso verde y decía, anulación aceptada. Y oyó un clic en la distancia y la puerta de la jaula comenzó a abrirse. La niña miró hacia arriba con los ojos muy abiertos cuando la puerta se abrió y Jack entró y se arrodilló a su lado y ella extendió la mano lentamente como si temiera que él pudiera desaparecer. Y tomó su mano y le dijo, aquí estoy ahora y no te dejaré. Y ella sonrió por primera vez y dijo, regresaste tal como ella dijo que lo harías. Y Jack preguntó quién y la niña dijo, mi madre. Ella me dijo que alguien vendría. Alguien con el corazón roto y los soldados. Anshak sintió un escalofrío, pero no dijo nada y la levantó con cuidado y la sacó de la jaula al pasillo. Ella señaló hacia el nivel profundo y dijo que estaba allí abajo, detrás de las puertas en llamas. Jack siguió sus instrucciones y llegó a una escalera que conducía hacia la oscuridad. Se detuvo solo una vez para mirar hacia atrás y asegurarse de que ningún robot lo siguiera y luego descendieron a la playa profunda.
Los pasos resonaron como truenos y el aire se volvió más cálido y las paredes temblaron con un zumbido bajo como el latido del corazón de un gigante dormido, y Jack se preguntó qué tipo de poder se escondía debajo y quién había construido realmente este lugar. Y cuando llegaron al final, la niña tocó un panel y se iluminó con su mano y las pesadas puertas se abrieron con un lento siseo dentro de la habitación. Su madre todavía colgaba de las cadenas, pero ahora sus ojos se abrieron y se encontraron con Jax y él vio fuego, tristeza y fuerza a la vez, y ella no habló, solo miró a su hija. Y la muchacha corrió hacia ella y puso sus manos sobre las cadenas, y éstas brillaron y resplandecieron y se derritieron como hielo al sol. La madre bajó del vehículo, abrazó a su hijo y luego se volvió hacia Jack y le habló con una voz como el viento entre los árboles, diciendo: «Tú eres el de los sueños». Y Jack dijo: «No sé de sueños, pero regresé porque ella pidió un padre y no pude alejarme». Y la madre asintió una vez y dijo: «Entonces tendrás que ser más que eso porque ellos vendrán y traerán». Jack el fuego los miró a ambos y lo supo. Ya no había vuelta atrás. Y en algún lugar por encima de los muros de metal se estaban cerrando y las sombras se movían y la voz seguía ahí. El orador susurró una última vez, diciendo: «Todas las formas de vida serán contenidas por la fuerza». Y Jack apretó con más fuerza la caja de herramientas y dijo: «Entonces déjalos que lo intenten». El poder de la madre. La habitación se llenó de silencio mientras la madre avanzaba con las cadenas rotas, todavía brillando en el suelo como serpientes plateadas, y sus ojos fijos en Jackson. En ese momento, algo antiguo pareció moverse detrás de ellos. Algo que no pertenecía a ningún mundo que había conocido, y el aire a su alrededor brillaba como el espacio mismo. Desahogarse ante su presencia. Y, sin embargo, su rostro estaba tranquilo y su voz dulce cuando dijo: «Viniste por mi hija, incluso cuando el cielo sobre ti se cerraba y la tierra debajo de ti era desconocida. Y por eso, no veo un enemigo. Veo una opción». Jack la miró y sintió el peso de todo, desde el techo de metal hasta el miedo en los huesos. Y aún así se mantuvo firme y dijo: «Vine porque ella me pidió algo que había olvidado cómo darle. Y ahora no puedo dejarla, y no dejaré la juventud». La madre se giró hacia su hija y le puso una mano en la cabeza. Y la niña sonrió con los ojos cerrados como si hubiera esperado toda su vida ese único toque. Y las luces a su alrededor parpadearon y brillaron más, no por cables ni electricidad, sino por algo dentro de ellas dos, algo que latía con calor y fuerza. Y Jack observaba en silencio. Mientras el resplandor se extendía a las paredes y las máquinas cercanas se ralentizaban y atenuaban como si no supieran qué hacer, la madre levantó la cabeza y dijo: «Hay otras como yo, no aquí, sino mucho más allá de este lugar, escondidas, asustadas, esperando una señal de que alguien aún recuerda que no fuimos hechas para jaulas. No nacimos para ser controlados. Y cuando nos capturaron, rompieron la promesa de paz. Y hacían la guerra sin fuego, robando voces e invocándolas». Silencio. Jack escuchó, asintió y preguntó qué le hacían aquí. Y ella dijo que intentaban estudiar lo que no podían entender. Y cuando me negué, me llamaron arma. Y cuando lloré, lo llamaron ruido. Y cuando me defendí, encadenaron mi espíritu con sus cables y drogas. Y mentiras. Y vi a mi hijo crecer tras un cristal sin nombre ni cielo. La niña miró a Jack y dijo: «Te vi en sueños antes de que vinieras. Vi una luz caminando en la oscuridad y la seguí. Y le dije a mamá que alguien vendría y que no tendría miedo. Y ella me dijo: los sueños a veces son advertencias y a veces regalos, y creo que son ambas cosas». Se movieron por el pasillo con la madre liderando y la niña sosteniendo la mano de Jack. Y a medida que subían de nuevo al nivel superior, las alarmas eran más fuertes y las luces rojas más rápidas y la voz por los altavoces más fría. Ahora decía: «Escape en curso. Fuerza letal autorizada». Y Jack sabía que no estaban lejos de ser encontrados y acorralados.
La madre se detuvo cerca de una puerta sellada y puso su mano sobre el panel y éste se derritió como si estuviera hecho de cera bajo el fuego, y más allá había una cámara llena de tanques y en cada uno había un niño dormido flotando en una luz azul con cables conectados a sus cabezas y pechos. Un brazo y un gato retrocedieron en estado de shock y preguntaron: ¿Qué es esto? Y la madre susurró: Esto es lo que temían que encontraras. Son niños de otros mundos, llevados como mi hija, guardados en silencio para que nadie preguntara a dónde fueron y que solían construir armas, probar máquinas y crear soldados sin nombre. Y no los dejaré aquí, ni ahora ni nunca. Jack miró a los niños y sintió algo ardiendo en su pecho. Algo así como vergüenza, rabia y tristeza, todo mezclado en uno. Y él dijo: los tomaremos. ¿Pero cómo? Y la madre levantó los brazos y el resplandor a su alrededor creció hasta que el aire se quebró con poder y los tanques comenzaron a abrirse uno por uno con vapor elevándose y los niños dentro comenzaron a moverse como si despertaran de largos sueños y la niña corrió hacia ellos y les habló suavemente y sus ojos se abrieron lentamente y la miraron como si la conocieran y algunos de ellos se acercaron y tomaron sus manos. La madre se volvió hacia Jack y le dijo: puedo mantener alejadas las máquinas, pero no por mucho tiempo, y debes guiarlas hasta la superficie, y cuando la puerta se abra, no mires atrás ni te detengas, porque lo que venga después de mí no te escuchará ni le importará. Y Jack asintió y salió al pasillo con los niños siguiéndolo. Como una línea de estrellas silenciosas moviéndose a través de la noche detrás de ellos. Las paredes temblaron y las luces estallaron cuando los drones llegaron con armas apuntando y voces, gritando órdenes. Pero la madre permaneció quieta, con los brazos abiertos y su cuerpo brillando como un sol. Y en el momento en que los drones dispararon, la luz explotó y se tragó todo en blanco. Jack miró hacia atrás una vez y vio que la luz crecía y las sombras se reducían. Y la muchacha que estaba a su lado susurró: ella no tiene miedo, y yo tampoco. Yo, Jack, le apreté la mano con más fuerza y corrí más rápido, con los demás pisándole los talones, y encima de ellos esperaba la salida, y el cielo todavía estaba oscuro. Pero Jack corrió libremente por el laberinto con los niños detrás de él, sus pasos ligeros pero apresurados y la pequeña niña alienígena se quedó cerca de su lado, sosteniendo su brazo como si fuera lo único en lo que confiaba y delante de ellos. El pasillo de metal se curvaba como una serpiente con luces rojas que pulsaban desde las paredes y las alarmas, gritando más fuerte ahora con cada segundo que pasa. Y en algún lugar, detrás del sonido de botas y metal, las ruedas resonaban por los pasillos, acercándose con cada latido. Y Jack sabía que no llegarían muy lejos a menos que encontrara una salida. Pronto giró a la izquierda y encontró una escalera y condujo al grupo hacia abajo a través de un túnel marcado con carteles desconchados y lámparas rotas, y el aire se hacía más cálido con cada paso como si el núcleo de la instalación ardiera bajo sus pies y uno de los niños tropezara y otro comenzara a llorar. Pero la niña tocó sus manos y susurró algo suave y de alguna manera continuaron sin detenerse. Y Jack miró hacia atrás una vez y vio el resplandor del otro extremo del pasillo acercándose y la sombra de un gran dron arrastrándose como una araña por el techo. Llegaron a una puerta sin panel, solo una pared lisa con símbolos brillando débilmente en la superficie y Jack presionó su mano contra ella y no pasó nada. Pero entonces la niña dio un paso adelante y colocó la palma de su mano en el centro de la puerta. Y las luces comenzaron a moverse, formando formas y círculos. Y poco a poco la pared se partió en dos, abriéndose con un silencioso silbido, y dentro había una amplia cámara llena de viejas máquinas olvidadas y rotas hacía tiempo. Tuberías con fugas de vapor hacia el conector de aire. Los guió a través de la niebla mientras las sombras se movían a su alrededor. Y la habitación parecía una tumba llena de secretos y peligros. Y sobre ellos el techo se agrietó y cayeron chispas como pequeñas estrellas. Y la niña miró hacia arriba y dijo: estamos cerca ahora. Puedo sentir el aire del cielo. Y Jack asintió y dijo: entonces nos movemos rápido y no nos detenemos detrás de ellos. Un fuerte estruendo sacudió el suelo y parte del pasillo se derrumbó. Unos brazos de metal se extendieron a través del humo,
agarrando salvajemente, y Jack sacó una viga de metal de la pared y la golpeó contra el primer dron que se acercó, destrozándole la cabeza y haciendo volar chispas. Y gritó a los demás que corrieran y los niños obedecieron, sus pequeños pies moviéndose rápido sobre el suelo tembloroso. La niña volvió a mirar el humo y susurró algo en voz baja y por un segundo las luces a su alrededor parpadearon y las máquinas cercanas se congelaron como si estuvieran atrapadas en su voz y Jack no entendió lo que dijo, pero fuera lo que fuera, les dio unos preciosos segundos más para escapar. Llegaron a otro pasillo con paredes revestidas de paneles negros y extraños cables que corrían como enredaderas por el techo y el suelo. Y Jack reconoció el diseño de un viejo plano que había visto en el pasado. Y recordó que esa sección se llamaba el laberinto porque los caminos se retorcían y se cruzaban sin ningún orden para atrapar o confundir a quien entrara, y sabía que solo alguien que recordara el patrón podría atravesarlo sin perderse. Cerró los ojos por un momento y trató de recordar el mapa, el entrenamiento, las simulaciones, los pequeños giros y las puertas ocultas. Y entonces abrió los ojos y se movió hacia la derecha, guiando al grupo a través de un pasaje estrecho pasando una serie de puertas viejas y dentro de un túnel con el aire frío rozándole la cara, y supo que iban por el camino correcto. Las paredes que los rodeaban comenzaron a temblar de nuevo mientras el sonido de botas pesadas llenaba el túnel y las voces humanas. Gritaron órdenes y el sonido de armas cargándose resonó en el espacio y Jack dobló una esquina y se detuvo cuando se encontró cara a cara con un grupo de soldados con armadura negra. Con sus rifles apuntando y los dedos preparados, él levantó las manos y dijo, «Estos son solo niños. Déjalos ir y no tendrás que pelear conmigo». Los soldados dudaron y entonces uno de ellos dio un paso adelante y la sacó. El corazón de Helmut y Jack se detuvo cuando vio su rostro y susurró su nombre porque era un nombre. No había hablado en años. Y la mujer dijo, «Jack, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué estás con ellos?» Y su voz tembló con algo entre ira e incredulidad. Y Jack dijo, «Vine a salvarlos porque nadie más lo haría, y no son lo que te dijeron que eran». Ella miró a la chica que estaba a su lado. Y sus ojos se suavizaron por un momento, pero luego los otros detrás de ella gritaron que se movieran y tomaran los objetivos. Y el momento se rompió, y Jack agarró una lata de humo de su cinturón y la arrojó al suelo en el pasillo lleno de niebla gris. Gritó a los niños para que lo siguieran y corrieron nuevamente a través del laberinto sinuoso sin tiempo para pensar y solo con el sonido de su respiración y el golpeteo de botas detrás de ellos. Llegaron a una escalera que conducía hacia arriba y Jack ayudó a la niña a subir y luego levantó a los demás uno por uno y detrás de ellos los pasos se hicieron más fuertes y un dron disparó un tiro que atravesó la pared y los falló por centímetros. Y Jack subió último, con las manos ardiendo y el corazón acelerado. Y llegó a la cima y cerró la escotilla detrás de él. Y finalmente salieron del laberinto. Y bajo un cielo oscuro pero amplio y libre. El secreto dentro del viento frío. Golpeó el rostro de Jack cuando la escotilla se cerró detrás de él y los niños salieron al exterior. Noche por primera vez en sus vidas. Y sobre ellos, el cielo se extendía ancho e infinito, lleno de estrellas que parpadeaban como ojos que observaban desde lejos. Y la niña miró hacia arriba y susurró algo que solo ella podía oír, y su madre ya no estaba allí para guiarlas. Pero sus palabras aún resonaban en la mente de Jack y él sabía que tenía que llevarlas adelante. Se pararon en el techo de la instalación, que era plano y ancho y estaba cubierto de polvo y antenas rotas, y al otro lado de la plataforma. Una lanzadera negra esperaba, su motor en silencio, sus puertas cerradas, sus luces parpadeaban a un ritmo lento como el latido de un corazón y Jack sabía que esa era su única salida y miró a la niña y ella asintió sin miedo y él les hizo un gesto a los niños para que lo siguieran. Cruzaron el tejado mientras el viento se hacía más fuerte y la alarma detrás de ellos era ahora un recuerdo lejano que se desvanecía en el ruido de la noche y Jack mantenía su mano en la empuñadura de su arma listo para cualquier cosa. Y entonces la puerta del transbordador se abrió, y desde adentro una figura salió lentamente, tranquila y controlada, y Jack se detuvo en seco, porque el rostro frente a él era uno que había enterrado en la memoria hace mucho tiempo.
Llevaba el uniforme negro del Laboratorio de Defensa de la Tierra, y sus ojos eran agudos, pero no crueles, y su voz cuando hablaba era suave y fría, como nieve sobre piedra. Y ella dijo, «Nunca pensé que te volvería a ver, Jack». Y él respondió sin pestañear, «Yo podría decir lo mismo». Y ella miró a los niños detrás de él y a la muchacha que estaba cerca y su expresión no cambió. Y ella dijo, «Entonces los encontraste». Jack dijo, «Lo hice. Hice lo que realmente es este lugar. Hice lo que han hecho». Y su mirada no se movió. Como ella dijo, «No se suponía que te enteraras de esta manera». Y Jack se rió sin alegría y dijo, «No hay una forma correcta de enterarse de que tu gente está robando niños de sus hogares y llamándolos hijos». Ella se acercó y dijo, «No lo entiendes. Y teníamos que actuar antes de que nos hicieran lo mismo. Estas especies son poderosas, impredecibles. Algunas pueden destruir ciudades con solo pensarlo. Y teníamos que saber qué podían hacer antes. Lo usaron contra nosotros». Y Jack negó con la cabeza y dijo, «Eso no es defensa. Eso es miedo. Y el miedo no es motivo para construir jaulas». La niña se puso frente a él, miró a la mujer y dijo, «¿Por qué nos odias?». Su voz era tranquila, pero clara. Por un instante, el viento pareció detenerse y la mujer la miró con un destello en sus ojos. Dijo, «No te odio. Temo lo que no puedo controlar, y no es tu culpa». Jack metió la mano en su chaqueta y sacó el cristal de datos que había tomado del laboratorio inferior. Lo levantó y dijo, «Aquí lo tiene todo, las pruebas, los registros, las órdenes, los nombres. Si esto llega a las manos adecuadas, te silenciarán». Y la mujer dijo, «Si haces eso, te silenciarán incluso antes de que el mensaje llegue». Y Jack dijo, «Quizás, pero lo intentaré porque alguien tiene que hacerlo, y ya no puedo vivir en silencio». Ella lo miró a él y a los niños y dijo, «No puedo dejar que se vayan». Y Jack dijo, «No puedo dejar que se detengan. Pídanlo». Y durante un largo rato permanecieron de pie con el viento soplando entre ellos. Y nadie se movió hasta que la niña dio un paso adelante, extendió la mano y dijo, «No quiero ser tu enemiga, ni quiero que tú seas la mía». Y la mujer miró la mano y algo en su rostro se quebró un poco. Se dio la vuelta y regresó a la lanzadera. Después de un momento, el motor arrancó y la rampa bajó de nuevo. Ella dijo, «Llévenlos y váyanse, pero sepan esto, el mundo al que regresan no está listo para la verdad». Jack guió a los niños a la lanzadera y la niña se sentó a su lado. Le tomó la mano y dijo que tenía miedo, pero no estaba enojada. «Y creo que... asuntos». Jack asintió y miró por la ventana mientras la lanzadera ascendía hacia el cielo. Y la instalación de abajo se hizo más pequeña hasta ser solo una sombra entre los Roxy. Abrió el cristal de datos y reprodujo uno de los registros, y una voz llenó la cabina, la voz fría y clara de un científico, indicando los nombres de las especies capturadas, los resultados de las pruebas y los experimentos fallidos. Y Jack sintió el peso de esa presión en el pecho. Miró a los niños que dormían en los asientos y dijo, «Lo arreglaremos. Tenemos que». La chica apoyó la cabeza en su hombro y dijo, «Cuando lleguemos a tu mundo, nos dejarán quedarnos». Y Jack respondió, «No lo sé, pero lucharé por ello». Y ella dijo, «Entonces yo también». Y sonrió y cerró los ojos un momento mientras las estrellas observaban en silencio. La gran huida. El transbordador voló rápido sobre las estrellas, dejando atrás la base en ruinas como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Y Jack se sentó cerca del frente, observando el cielo negro pasar por la ventana. Y a su lado, la chica descansaba con la cabeza contra su costado, su respiración suave y constante como el ritmo de la esperanza, tratando de mantenerse con vida. Y los niños estaban callados, algunos dormidos, otros susurrándose entre sí, y voces que traían historias de hogares rotos y cielos robados. Y Jack escuchó sin hablar porque no había palabras que pudieran deshacer lo que se había hecho.
El piloto era una máquina silenciosa y leal programada por la mujer que los había dejado ir, y Jack aún no sabía por qué había cambiado de opinión o si lo tenía todo. Y tal vez solo había pausado. Cazar o retrasar la lucha. O tal vez, solo tal vez, había visto algo en la chica que la hacía dudar del orden en el que una vez creyó con todo su corazón. Y Jack se preguntó si la fe era algo que podía romperse como el acero o sanar como la piel. La nave emitió un pitido y la pantalla se iluminó con una advertencia. Jack se levantó rápidamente y caminó hacia la consola. Las palabras parpadearon en rojo, señal entrante del comando terrestre y ubicación comprometida. Prepárense para la intercepción. Y Jack maldijo en silencio y se volvió hacia los niños y dijo, «Todavía no estamos a salvo». Y la niña abrió los ojos y lo miró y dijo, «Sé que afuera las estrellas comenzaron a cambiar, y desde la distancia una luz se hizo cada vez más brillante, hasta que la silueta de un crucero de batalla apareció a la vista, su tamaño enorme, sus armas armadas y apuntadas». Y Jack recordaba aquel barco en el que había servido hacía mucho tiempo, antes de que todo cambiara, y recordaba al capitán, la disciplina, la fría lealtad al orden por sobre todas las cosas. Y él sabía que no dejarían pasar esta lanzadera sin luchar. La chica estaba a su lado, su mano pequeña pero firme en la suya. Y dijo, «Intentarán detenernos, pero no saben lo que somos». Jack la miró a los ojos y dijo, «Entonces, enséñales». Ella cerró los ojos y dio un paso adelante, con los pies firmes, la respiración tranquila, y la luz a su alrededor comenzó a elevarse, suave al principio, luego más fuerte como el calor. Antes de una tormenta, los niños se reunieron detrás de ella, algunos extendiendo las manos, otros susurrando palabras antiguas de sus lenguas maternas y del aire interior. La lanzadera comenzó a zumbar, no de motores ni sistemas, sino de algo más antiguo, algo crudo, profundo y vivo, y Jack sintió que lo atravesaba como una ola, no de agua, sino de memoria y significado. El crucero de batalla los llamó con una voz que hizo vibrar los altavoces, ordenándoles que pararan los motores y se prepararan para el abordaje. Y Jack no respondió, sino que miró a la chica que asintió una vez y extendió la mano hacia las estrellas y la luz que emanaba de ella. Sus manos se encontraron con los escáneres, sistemas y todo lo del crucero enemigo. La nave empezó a parpadear y a fallar como si sus máquinas ya no pudieran comprender lo que veían. Llegó un segundo crucero, seguido de un tercero, y formaron un triángulo alrededor de la lanzadera, apuntando sus armas con precisión y calma. Jack supo que el momento siguiente lo decidiría todo. Dio un paso adelante, abrió la puerta y dijo, «Aquí Jack, exsoldado de defensa de la tierra. He rescatado a un grupo de vidas inocentes tomadas sin consentimiento, retenidas sin justicia, y no soy tu enemigo a menos que elijas convertirme en uno». La voz que respondió era fría y familiar. Pertenecía al capitán al que una vez siguió en la batalla, y decía, «Jack, estás interfiriendo con operaciones clasificadas. Estás albergando entidades peligrosas, y si no te rindes, ahora abriremos fuego». Y Jack dijo, «Entonces dispararán contra los niños y la historia recordará que la pausa que siguió fue larga y pesada, como la respiración antes de un grito». Y entonces la luz de la niña se elevó de nuevo y tocó los barcos. Y esta vez se los demostró. Algo que no sea miedo, ni fuego, sino memoria. Y las pantallas de cada crucero se iluminaron con imágenes del laboratorio. Las jaulas, las pruebas, el dolor, la verdad y las voces llenaron los pasillos. Voces de las voces robadas, de las voces silenciadas que clamaban no por la guerra, sino por el hogar. Algunos soldados empezaron a dudar. Algunos bajaron sus armas. Algunos retrocedieron y otros gritaron para seguir adelante y el sistema estalló en conflicto y confusión y el capitán ordenó fuego. Pero las armas no respondieron porque algo está en los sistemas. Ahora recuerda dos. Jack se volvió hacia el piloto y le dijo, «Llévanos a la colonia más cercana con fronteras abiertas y terreno seguro». Y el barco giró justo cuando los cruceros empezaron a alejarse uno a uno,
como gigantes que despertaban de un largo sueño. Y la muchacha se sentó y respiró lenta y profundamente y dijo, no les hice daño. Solo les mostré lo que recordamos. Y Jack dijo, a veces la verdad es el escudo más fuerte. La nave voló hacia el espacio abierto y la batalla no ocurrió. Y la guerra no nació detrás de ellos. El silencio de las estrellas regresó no como una amenaza sino como una promesa. Y Jack se sentó con la chica a su lado y dijo, no eres un arma. Eres una voz y me aseguraré de que el mundo la escuche. Un nuevo hogar, una nueva familia. El transbordador se movió a través del cielo tranquilo de un pacífico mundo colonial donde los árboles tocaban las nubes y los ríos, corrían como hilos de plata a través de valles verdes, y el sol se elevaba lentamente sobre las montañas como si estuviera esperando su llegada. Y dentro del barco, Jack estaba de pie cerca de la ventana, viendo cómo la luz se hacía más brillante, mientras los niños se reunían a su alrededor con ojos soñolientos y sonrisas suaves. Y la muchacha sostuvo su mano como un recuerdo que nunca quería perder. Habían viajado mucho más allá del alcance de los cruceros, más allá del control de las órdenes frías y las mentiras ocultas, y ahora la tierra de abajo. No les demos la bienvenida con fuego o metal, sino con viento y calor. Y Jack sintió que algo dentro de él empezaba a cambiar, como si un muro se rompiera después de eso. Años de silencio y el peso en su pecho comenzó a levantarse pieza por pieza. Con cada respiración, la nave aterrizaba cerca de un gran refugio hecho de vidrio y piedra con trabajadores esperando afuera, vestidos no con uniformes de guerra, sino con los colores de la curación y la esperanza. Y llevaban mantas y comida y los brazos abiertos. Y sus ojos eran amables. Y Jack bajó primero, con la chica a su lado. Y los niños le seguían de cerca, como estrellas siguiendo un sol naciente. Una mujer se acercó con pasos tranquilos y una sonrisa que llegó a sus ojos y dijo, «Bienvenido a Haven. Este lugar es tuyo ahora». Y Jack asintió con un silencioso agradecimiento y presentó a la niña como alguien muy valiente y muy fuerte. Y la mujer se arrodilló y dijo, «Hola, pequeña. Aquí estás a salvo». Y la muchacha la miró a los ojos y dijo, «Lo sé porque él me trajo aquí». Caminaron por el sendero del jardín con césped suave bajo sus pies y extrañas flores floreciendo por todos lados y los niños rieron por primera vez en días, tal vez años, y algunos persiguieron mariposas que brillaban con la luz y otros se sentaron debajo de los árboles altos y escucharon el viento. Y Jack estaba en el centro de todo, sintiéndose como un soldado que había encontrado algo mejor que la victoria más tarde. Cuando el cielo se tornó anaranjado con la luz del atardecer, los trabajadores prepararon un lugar para ellos. Un salón lleno de luces cálidas, música suave y comida de muchos mundos, y los niños comieron juntos y contaron sus historias con voces que ya no temían y ojos que ya no temían a las sombras. Y la niña se sentó al lado de Jack y compartió su comida con él y dijo, «Esto se siente como una familia». Jack no habló por un largo momento porque la palabra lo golpeó profundamente y con verdad. Y él la miró y le dijo, «Ahora eres mi familia». Y ella sonrió y dijo, «Entonces puedo llamarte papá». Y Jack le devolvió la sonrisa con lágrimas que no caían y dijo, «Tú». Ya de noche, cuando estaba previsto, se sentó afuera bajo las estrellas con la niña apoyada en su hombro y el sonido de las risas de los niños resonando en el pasillo, y miró hacia arriba y vio las constelaciones. No lo sabía, pero de alguna manera le resultaba familiar y pensó en la madre, que había dado todo para salvarlos. Y susurró una promesa al cielo de que su sacrificio nunca sería olvidado. En los días siguientes, la colonia dio a los niños ropa nueva, libros y camas suaves. Y nadie les pidió que olvidaran de dónde venían, sino que crecieran con lo que habían visto y compartieran sus voces con otros y construyeran algo nuevo, algo mejor. Algo. Freejak ayudó en lo que pudo, reparando máquinas, despejando caminos, construyendo refugios, y la niña lo seguía a todas partes, haciéndole preguntas y contando historias, y a veces simplemente tomándole la mano en silencio. Y un día ella le regaló un dibujo.
Ella lo hizo con colores brillantes y líneas sencillas. Y mostraba a un hombre, una niña y una estrella entre ellos. Y ella dijo, estos somos nosotros. Y Jack dijo, es perfecto. Pasaron las semanas y las noticias comenzaron a difundirse por los sistemas sobre lo que había sucedido en el laboratorio, sobre los niños, sobre el soldado que se opuso a sus propias órdenes y la gente comenzó a escuchar, no todos pero sí los suficientes, y lentamente las preguntas se convirtieron en acción y el silencio en voces y la oscuridad en luz. Una mañana, llegó un mensaje de la misma mujer que los había dejado escapar. Y decía, no sé si me creerás, pero creo que ahora lo entiendo y me voy del programa y quiero ayudar desde fuera. Y Jack lo leyó y dijo, tal vez la gente pueda cambiar. Y la niña dijo, tal vez. Solo necesitan recordar quiénes eran. El tiempo pasó y la colonia creció, y los niños se convirtieron en parte de su corazón aprendiendo, sanando, enseñando a otros, y Jack se convirtió en más. Luego se convirtió en protector y padre, no por sangre, sino por elección. Y esa elección resonó más fuerte que cualquier guerra. El primer día de un nuevo año, plantaron un árbol cerca del jardín, un árbol alto con hojas que brillaban azules bajo el sol. Y en su base, había una piedra con palabras escritas por la niña, y decía, estábamos perdidos, pero ahora estamos en casa. Y Jack puso su mano sobre la piedra y susurró, estamos en casa.